Monty Peiró. Marcos Baño, ¿qué tal? Buenas tardes. Todavía me cuesta no decir Escaliburcio Ramón. No, ya lo sé, porque realmente me dices Escaliburcio varias veces en cada programa y no nos damos cuenta mientras lo grabamos, no nos damos nada de cuenta. Es complicado. Y luego editando lo dices, vaya. Pero no pasa nada, pero es que a mí me sigue sonando muy extraño. A mí me llamas Marcos y no... me sale feo. Sí. Me suena feísimo. Que me digas, me llames por mi nombre en este contexto me resulta súper... Como si te fuera a reñir o algo, ¿no? Como si... Es súper extraño, es una cosa que me parece desagradable. Bueno, pues ¿has tomado una decisión? Es una cosa que he decidido yo, no tengo nada que decir, pero esa es la realidad. Bueno, lo iremos normalizando. Habrá que normalizarlo. Que tenemos público. Tenemos público, sí. Tenemos 3 unidades de público. Como la vida moderna. Sí. Hemos heredado el trono de la vida moderna ya. No en cuanto a su éxito. Ni a su dinero. Pero tenemos 3 personas, Estela, Pepín y Ana, invitados a presenciar Todo Mal en directo. Que es un experimento que estamos haciendo, que si alguien quiere pagarnos por venir aquí en directo a mi casa... café, tarta, que has hecho tú, y Todo Mal en directo. Podemos negociar un precio. Y tenemos que decir que dentro de poco esto va a suceder, pero con más público, porque nos estamos planteando volver a hacer shows en directo. Sí. Bueno, lo acabas de plantear tú. Sí, y te he dicho de hacer 3 fechas y tú me has dicho que eran demasiadas, pero demasiadas, sí. Si alguien, por lo que es... Una para acabar la temporada está de puta madre. Pero yo creo que por lo menos Valencia y Madrid, que ha sido nuestra casa esta temporada. Bueno, si alguien de Madrid quiere que vayamos, que lo exprese y me lo pienso. Y también cualquier persona de cualquier ciudad que no esté a más de 3 horas de Valencia, porque ya nos da pereza, que pague. Si nos quieren contratar porque su primo es concejal o cualquier movida de estas, pues todo esto se puede plantear. Todo ya pasando por lo institucional. Sí, por ejemplo, pues Castellón, Alicante, Murcia. No, Castellón no. Castellón se puede ir, que está cerca. ¿Por qué no? Porque es que no quiero ir a Castellón. Bueno, si nos pagan iremos. No nos va a salir rentable. Vamos a ir a Castellón y las taras emocionales que vamos a traer de allí no van a pero si ir a Castellón compensar. Es como ir a cualquier otro polígono industrial, tampoco pasa nada. Tampoco es tan grave, joder. Si te olvidas de que es una capital y piensas en lo que es un polígono, pues como cuando vas a Ikea o algo así, tampoco es tan grave. Yo voy a jugar al pádel todos los días a un polígono. Pues así es lo mismo, pero un poquito más lejos. Es cierto. Pues nada, empezamos Todo Mal con Petit Comité público, gente muy selecta, ¿eh? Solo gente muy selecta. ¿Quieres que le pidamos que aplaudan o algo así? Venga, aplaudan. Cosas que no. Que no, coño. Monty Peiró, ¿qué andas masticando? Mira, pues ando masticando Jumpers, que es mi comida favorita del mundo y de eso te quería hablar. Cosa que no, estoy radicalmente en contra de que en el año 2023 estemos mandando sondas a Marte. Cierto. Y yo no pueda alimentarme de Jumpers. Quiero decirte, que le pongan a esta mierda todos los nutrientes que yo necesito para vivir. Porque tengo que estar yo comiendo calabacines, tío, no lo entiendo. O sea, me da muchísima rabia. Joder, y además, ya que has mencionado lo de las sondas a Marte, la comida de astronautas, en teoría, se supone que llevan todos los nutrientes de puta madre. Pues eso, pero en Jumpers, claro, en pandilla Drakis. Métele ahí aromas a saco y una textura que sea agradable al paladar. Tengo que estar yo comiendo tofu, pudiendo estar comiendo Jumpers, que es lo único que me interesa. Es que yo, de verdad, real fooder podríamos decir, a lo mejor que soy. O tofu con sabor a Jumper o algo así. Exactamente. Yo tengo una fantasía también que es hacer como los carnívoros siempre se quejan de que los veganos imitamos su comida, pero en plan, pues hamburguesa pero de soja, ¿no? Claro. Pues molaría que lo hicieran al revés, en plan brócoli pero hecho de cerdo. Claro. O sea, como conseguir hacer cosas que parezcan imitar cosas vegetales pero hechas de carne, ¿no? ¿Por qué no lo están haciendo? Claro, porque realmente lo único que quieren es burlarse del veganismo, no quieren ponerle creatividad. Si yo comiera carne haría eso, ¿sabes? Como soja de cochinillo. ¿De qué? Al menos tómate en serio. Cochinillo texturizado. Claro, tómate en serio tu desprecio al veganismo. Exacto. Tómatelo en serio y al menos sé un poco creativo y cógete ahí un... Col de Bruselas de bacon. Cógete esto de kebab y dale forma de verdura. Exacto. Y ya está. Ese troncho de kebab. Un calabacín gigante. Claro, y le das forma de calabacín y al menos será algo creativa tu coña. Pues me quiero alimentar de Jumpers, por favor, que alguien tome... que la gente que tenga que investigar esto, que lo haga. No voy a desaprovechar que has sacado a colación lo de los Jumpers
para decir que los jumpers, en teoría... Tu dato, ¿cómo te gusta? Mi dato, que me gusta mucho. Bueno, mi dato, ya ves, es una cosa que surgió en Twitter de repente, que la cuenta de Twitter de jumpers tuvo que aclarar hace un par de años que los jumpers son ranas. Eso será su opinión. No son estrellas, son ranas. Por eso se llama jumpers, saltarinas. Ya, pero es una rana muy deconstruida, te quiero decir. Claro, no, porque básicamente el molde es muy simple y muy tal. No van a hacer una rana realista con forma de snack. Pues como comer ranas de jumpers, pues bien. Estaría bien. Pero bueno, ya al menos los fantasmas de los Drakis, la pandilla Drakis, tienen forma de fantasma. Sí. O sea, al menos. Que ya se llaman Chetos Pandilla, ya no se llaman Drakis, porque como el Draki primigenio, porque eran un spin-off. Sí. O sea, estaban los Drakis y luego Pandilla Drakis. Y como el primigenio, que eran las dentaduras. Claro, desapareció. Quedando solo los del Consum. Los del Consum, que son el mejor snack que existe. Pues los Chetos Pandilla se llaman solo Pandilla ya. Efectivamente, pues nada, los jumpers son ranas, que lo sepáis todos, no son estrellas. En fin, pues mira, mi cosa que no es una cosa que se ha puesto muy de moda últimamente, para desgracia de todo el mundo, que es gente que finge hacer cosas horrorosas para volverse viral. Es decir, es como una nueva era del polemismo. Antes teníamos al Sostres, luego a su heredero el Soto Ibars, y ahora puede ser famoso cualquier random por subir un vídeo haciendo una paella con yogures, por ejemplo. Ya, qué asco. Todos estos vídeos que vemos de gente cocinando horriblemente mal y nos llevamos las manos a la cabeza compartiendo, diciendo, quiero matar a los americanos, quiero matar a Estados Unidos, ¿cómo es posible que cocinen así de mal? No es así. No es que cocinen así de mal. Es todo hecho a propósito para volverse virales y generar muchas reacciones, muchos comentarios. Igual que estos podcasts de gente que dice barbaridades machistas, barbaridades de mi abuela me ha regalado 5 millones y se los di a mi peor enemigo para así motivarme a mí a triunfar. Todo eso es mentira. Son podcasts falsos que se inventa la gente para generar muchos retweets y muchas reacciones y estamos en la actualidad en un momento en el que todo lo malo, todo lo que genere reacciones adversas, tiene mucha recompensa. Es muy TikTok esto, ¿no? Es muy de TikTok porque el TikTok no pide pan. O sea, eso tú sacas un montón de basura y te da un montón de visualizaciones. Pero está repercutiendo mucho en la cantidad de contenido y cómo las redes sociales están funcionando. En Twitter pasa igual. Porque tú entras en Twitter y te recomiendan a Abascal, te recomiendan a Vox, te recomiendan a lo peor de lo peor. Porque esa gente da muchísimo contenido, muchísimas reacciones, muchísimos retweets, funcionan muy bien en redes. Y es una cosa que no es muy graciosa, pero alguien tenía que decirlo. Marcos Baño, la voz del pueblo. Soy la voz del pueblo. Háganme caso, por favor. La turra emocional. Marcos, últimamente he hablado mucho con mi amigo Richie de un tema que más o menos he tocado aquí de manera tangencial cuando hablé del amor líquido y también cuando hablé de por qué la amistad estaba siendo el pilar que me había sostenido en estos tiempos difíciles. Pero creo que merece la pena ahondar en profundidad a raíz de un tuit que leí el otro día del Guarromántico que decía lo siguiente. Realmente me tiene aburrido el nuevo protocolo social del amor. No poder expresar que te encanta, evitar que se te note tanto interés, esperar a que me escriba, no saturarlo porque se espanta, el juego del que menos demuestre porque ahora el ignorar es lo que enamora. Y no podría estar más de acuerdo. Después de casi 13 años en una relación, empiezo a interesarme por cómo funcionan las cosas ahora y lo cierto es que lo que veo no me interesa en absoluto. Este vivir frenando porque parece que demostrar interés, ganas, incluso ansia por volver a ver a alguien que te gusta, está penalizado socialmente, porque ahora hay que vivir el deseo, el amor, el interés por alguien desde la desgana y la apatía, porque parece que, como dice Richie, si te gusta a alguien pareces un psicópata o algo así, alguien que no está bien, que es peligroso, que le pasa algo, casi una red flag, y de verdad que no solo es que no comulgo con esto, es que creo que hay que hacerle frente, porque me opongo totalmente a que lo más sagrado que tenemos se convierta en esta mierda.
Y vengo aquí a criticar la autosuficiencia, como he hecho en otras ocasiones, pero ahora desde la arista de las relaciones sexoafectivas. Estoy harta de que la autosuficiencia sea la más elevada de las virtudes, sea a lo que hay que aspirar. Y lo digo no solo desde el convencimiento moral, no solo desde mis principios y opiniones, también lo digo desde la antropología, desde el conocimiento de que no hay ninguna sociedad humana que se haya constituido desde la individualidad y la autosuficiencia. Que sí, que está muy bien ser independiente, yo misma lo soy bastante, o solía serlo, está muy bien ser solitario y capaz de sustentarse a uno mismo, todo eso está genial, pero hay una frontera difusa y algo porosa entre ser independiente y ser un cínico que pretende vivir penalizando lo más humano, lo más inherentemente humano que tenemos, que es que no somos autosuficientes y que el día que lo seamos, el mundo será un lugar tremendamente hostil e inhabitable. Y esta movida de pretender que mostrar interés genuino por vincularse es peligroso, es malo, y que quien se muestra abierto a tener relaciones del tipo que sea, a entregarse, a sanar la curiosidad por conocer al otro, por querer comunicarse, por ser honesto y transparente y responder al WhatsApp en 2 segundos, porque no hay nada en ese momento que nos importe más, es alguien creepy, me da pánico. No estoy desesperada si te respondo en 2 minutos. Si quiero verte, si me gustas, y te lo digo. Y no soy ninguna pesada por escribirte a todas horas, todos los días, si estamos desarrollando un vínculo. No tiene nada de malo. Me niego a esa mierda de tener que dejar en visto unas horas para hacérmela interesante. Lo que me parece desesperado o desesperanzador es pretender que es interesante quien no se interesa. Yo soy absolutamente interesante cuando voy de cara, cuando no tengo miedo a mostrar la vulnerabilidad que supone que sepas que tengo interés en estar contigo. No soy más fuerte cuando pretendo jugar con el poder y crearte inseguridades y ansiedades para construir una relación desde ahí. Soy fuerte cuando te digo, oye, me gusta si quiero estar contigo, ¿probamos? A ver qué tal. Soy más fuerte cuando soy transparente, sencilla y coherente con mis sentimientos. Cuando ocultamos que alguien nos gusta para que esa persona sea la que se sienta insegura, cuando no respondemos teniendo ganas de hacerlo, cuando fingimos desinterés mientras nos morimos de gana, cuando reprimimos para que no se nos note que estamos enamorados, estamos alimentando cosas que me parecen horripilantes. No es ninguna estrategia, no es ningún juego de la seducción, es elevar el egoísmo a unos niveles terribles en los que no queremos arriesgar nada, que sea el otro el que se moje, el que muestre interés. Nosotros no vamos a comprometernos nada, como si cuidarnos, querernos y preocuparnos por los demás fuera algo que nos perjudica, cuando es precisamente lo que nos hace humanos, lo que nos permite mostrar nuestros sentimientos y emociones, que es precisamente aquello por lo que nos vinculamos, ¿no? Es que no sé cómo cojones hemos llegado hasta aquí, pero para mí ahora esto es ya una cuestión política también. Es que pienso rebelarme contra esto. Si me gustas, te vas a enterar, te lo voy a decir, te voy a escribir las veces que quiera, voy a querer verte. No tengo el más mínimo interés en tener el poder sobre ti y en manipularte para que sientas que no me gustas bastante, para que esto te haga ser vulnerable a mí y a mí me dé el poder de hacerte sentir insuficiente, inseguro o mal. Me niego, me agarraré como una garrapata a lo que siempre he sido y como siempre lo he vivido. Acepto que enamorarme es precisamente asumir que es posible que esto duela, que te doy el poder de hacerme daño confiando precisamente en que no lo harás, porque si lo haces, esto ni es amor ni es nada, es una mierda más atravesada por el neoliberalismo. Y poner de moda el miedo al compromiso, como si el compromiso fuera malo, es que me parece ya el colmo, como si las personas más interesantes, más cool, fueran aquellas que quieren obtener de los demás lo que les interesa, pero sin ofrecer absolutamente nada, alimentando la idea de que lo social, la comunidad, el vínculo, es un sacrificio horrible y no el camino que nos ha traído aquí desde los primeros homínidos. Todo, absolutamente todo lo que es bueno, lo que me ha hecho feliz, lo que me ha traído reconocimiento, ha implicado un compromiso. El compromiso no tiene nada que ver con pesadas obligaciones, ni con ataduras, ni con el matrimonio. El compromiso es lealtad, es sinceridad, es saber que hay cosas que implican cierto esfuerzo, que no sacrificio. El compromiso es ideología, es respeto, es autenticidad. El compromiso es un rasgo que quiero transversal en mi vida y en todo lo que hago, en mis relaciones sexoafectivas, en mis amistades, en mi trabajo, en este podcast, en todo. Viva el puto compromiso, joder. No quiero ser autosuficiente y de hecho no lo soy. No sé qué habría hecho sin ti o Javi ayudándome a montar los muebles de mi casa, sin Isarne ayudándome a luchar contra las cucarachas, sin Tobal ayudándome a colgar cuadros, sin Virginia acompañándome telefónicamente cada vez que me sentía terriblemente sola, sin mi amiga Estela, aquí presente, cuidándome un fin de semana especialmente jodido para mí, o sin Isa diciéndome cómo debería decorar mi casa. No soy autosuficiente, no quiero serlo y no tengo ningún interés en parecerlo. No soy más interesante ni más nada si parece que no me gusta a nadie. Es que
yo quiero que me guste la gente y decirlo claro, a todas horas, y vivirlo y disfrutarlo. Y si luego duele, pues que duela, coño, que hemos venido a jugar. Y si alguien se asusta porque cuando me gusta alguien quiero estar con ese alguien, pues lo siento, pero el problema no lo tengo yo. Quiero a esa gente a 1000 jodidas millas de mí. Ya he contado aquí la anécdota de la antropóloga Margaret Mead, que habla sobre el inicio de la civilización. Ella dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua fue un fémur que alguien se fracturó y luego apareció sanado. Ella explicaba que en el reino animal, si te rompes una pata o una pierna, mueres. Pues no puedes procurarte comida, ni agua, ni huir del peligro, así que eres una presa fácil de las bestias que rondan por ahí. Y ningún animal con una extremidad inferior rota sobrevive el tiempo suficiente para que el hueso se suelde por sí solo. De modo que un fémur quebrado y que se curó evidencia que alguien se quedó con quien se lo rompió y que le vendó e inmovilizó la fractura, es decir, que lo cuidó. La autosuficiencia, con un fémur roto, vale más bien poco. Decía también el filósofo búlgaro Tzvetan Todorov que promovemos la autosuficiencia, pero solo somos ricos si dependemos de los demás. Y creo firmemente que esta deriva, este ensalzar la autosuficiencia y fomentar el no demostrar interés en las relaciones sociales es algo real, no es casual y está estrechamente vinculado con el momento sociopolítico que vivimos. Y me aterra, Marcos, me aterra. Así que viva la dependencia, la sana, la que tiene que ver con asumirnos sociales, con respetar nuestra historia como especie, porque todo lo bueno que hemos construido ha sido desde el vínculo, desde la comunidad, desde el sostenernos entre todos. Y ojo con el amor romántico, sí, pero ojo también con la autosuficiencia romántica, que es otra mierda enorme. Y cuidado, porque de la exaltación exagerada de la autosuficiencia al narcisismo hay un paso muy corto. No me vais a convencer de que mostrar interés genuino, real e intenso por alguien que me gusta es de psicópata. Como dice mi amigo Richie, los psicópatas sois vosotros. Mira qué bien. Dices hoy he así, hecho meeting, un poquito meeting en este momento. Tienes aplausos y todo. Muy bien, Motipeiro. ¿Qué te parece? Muy bien, al final, como siempre, la culpa de todo la tiene el capitalismo. Una de las cosas que sí que me gustaría comentar o aportar es cómo de todas las cosas que perdemos cuando huimos del amor y huimos de esa apertura de que tú estás defendiendo, ¿no? Esa libertad de poder decir lo que sientes y el poder abrirte a otra persona y poder expresarte con libertad, es que si tú te cierras a otra persona que te gusta, esa persona puede pensar que no le gustas. Claro, pero es que ahora tiene que parecer que no te gusta para que a la otra persona le gustes. Bueno, esto lleva siendo moda desde hace muchísimos años, pero sigue a tope. Vengo del pasado y claro, estoy flipando un poco. No, esto ha sido, desde que tengo uso de razón ha sido así. Tienes que ser malote para llamar la atención y tal. Pero es que hay un inconveniente en que la persona que te gusta y tú estás ocultando que te gusta también. Hay un inconveniente y es que la otra persona no puede tampoco actuar con libertad porque al detectar que tú no estás siendo abierto con ella, no estás admitiendo el amor que ella en teoría cree que tienes, se cierra también. Se cierra también y se comporta de una forma mucho más sumisa, mucho más temerosa porque se siente vulnerable. Claro. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que no es la persona que es. Claro. No está siendo la persona que es. Claro. Y entonces ahí una relación o un flirteo o un conocerse que podía ser muy interesante y muy prometedor se puede ir a la mierda. Claro. Porque alguien está jugando a las cartas en vez de simplemente amar, está jugando un juego. La otra persona, por temor, por miedo, por no meter la pata, se achanta, tiene miedo a la hora de ver a esta persona y no está siendo ella misma, entonces no termina de enamorar a la persona que en teoría estaba con el mando, que tú has dicho, tú también has dicho, de eso de mandar, ¿no? De manipular. Entonces al final te ves en la situación en la que no eres tú mismo, la otra persona no se está enamorando de ti, no termina de enamorarse de ti, no estás cómodo y al final no va nada a ninguna parte. Claro, pero porque al final es algo que debería ser tan sencillo como dos personas que se molan, quedan y se ven y se molan. Son dos personas que se molan fingiendo que no se molan, peleando por a ver quién tiene el poder para ser el que más mola de los dos y por tanto, es que no entiendo, de verdad no lo entiendo. Y acaban mandándose a la mierda por jueguecitos. Pero además está este estigma, este juicio de que no tienes que parecer desesperada. Pero hay
algo mejor que estar desesperada por alguien? Claro. O sea, es que no lo entiendo, porque no puedo parecer desesperada. Marta Sánchez estaba desesperada. O sea, quiero decir, han estado desesperadas las mejores, tío. Las mejores personas que conozco. Britney Spears estuvo muy desesperada. Y mira qué bien está Marta Sánchez ahora. Es que no me interesa. No me interesa nada. Bueno, luego pues tuvo sus cositas. Pero quiero decirte, no me interesa nadie que no esté desesperado. Es que te lo digo así. Es que no me interesa nadie, una persona que no esté desesperada. No quiero nadie que no se desespere por amor. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esta? Vivir el amor con tibieza es un Es que poco no me mierda, jodas, es que es como... Es que no entiendo nada. Yo como persona que he estado en las dos bandos... Muy poco desesperado te he visto yo a ti, te tengo que decir. Yo he estado en los dos bandos habitualmente. He vivido el amor con muy poca fluidez, he de decir. Pero... es algo que estoy trabajando, estoy en ello desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, cuando te lo empiezas a trabajar, te chocas con las personas que siguen en ese chip. Te chocas con las personas... O sea, yo he estado con ese chip de vivir las relaciones como ¿Pero con tranquilidad. por qué? ¿Pero quién quiere tranquilidad? A ver, pues... O sea, tranquilidad, porque... que te dé el plazo fijo de la hipoteca. No, el amor. Es que no lo entiendo. No sé, como que no quieres marrones, como no quieres no sé qué, pero... También quiero creer que... Yo solo quiero marrones, Pero también quiero creer que en cuanto aparece... Yo tampoco tengo muchas dudas, ¿eh? Cuando aparece alguien que de verdad te gusta, tu chip cambia. Hay varias personas, varias relaciones que puedes tener distintas, porque yo he tenido a lo largo de toda mi vida, me he enamorado mucho, me he enamorado poco, me he enamorado un poquito, o sea, eso cambia, depende. El problema sería que de verdad te guste a alguien y de verdad estés conteniéndote. Es que la gente está haciendo eso, de verdad. Sí. Pues entonces... que la gente se lo mire porque es un poco mierda. Yo sí que he experimentado alguna cosa así, de ver que suscito cierto interés en alguien y que esté como reteniendo, está ahí como ahorrando muchas palabras. Y luego, claro, llego yo a la cita pues con la cabeza agachada, como diciendo, yo creo que a esta chica le doy asco. Yo he ido a citas, de verdad, con gente a la que creo que le doy asco. Ya, y pues que no tiene ningún sentido porque ha quedado conmigo, ha tenido una cita conmigo. Pero claro, yo voy así como yo, es que por WhatsApp, porque de vez en cuando no me sigue mucho el rollo, no sé qué, pero... Rateando emojis, gente que está rateando emojis. Claro, es rollo. Y voy ahí diciendo, bueno, y le dices ahí con tal... Le pides permiso para todo. Le sacas el contrato de follar que dicen los fachas. Claro. ¿Te puedo besar? No sé. Claro, y dice, ¿qué pregunta más tonta? Y dice, no es tonta, es que no, ¿qué? Ya. A mí me resulta muy incómodo. Así que nada, yo estoy a tope. Lo que pasa que no... Tampoco está funcionando demasiado, también te lo digo. Bueno, ya llegará el amor. Yo estoy abriéndome mucho al amor, pero cuando zarpa el amor, como decía Camila... Navega a ciegas es quien lleva el timón. Y yo creo que los podríamos dejar con esta frase. Perfecto, pues con Camila nos vamos. Venga, vamos a cambiar de sección. No te flipes, no es para tanto. No te flipes, no es para tanto. No te flipes. Monty Peiro. Dime, Marcos. Vivimos tiempos convulsos. Una frase que en realidad no significa una puta mierda, porque siempre vivimos ese tipo de tiempos. El fin del mundo siempre se acerca y los valores tradicionales siempre están muriendo. Mira, ojalá, así te lo digo. Pero desgraciadamente estos tiempos convulsos son mediocremente convulsos, o al menos así es para la sociedad española, que no tiene problemas demasiado graves. Uh-huh. Vivimos en una sociedad capitalista, vaya frase, nada original, una sociedad capitalista y neoliberal que nos dice que todo lo malo que pasa en el mundo es nuestra culpa. El cambio climático, culpa nuestra por no cerrar bien el grifo. La pobreza, culpa nuestra por no ser emprendedores. El encarecimiento de la vivienda, culpa nuestra por vivir por encima de nuestras posibilidades. El paro, culpa nuestra por ser unos vagos que no quieren trabajar. Las bajas calificaciones en educación, culpa de los niños que están todo el día jugando a videojuegos. Todo es responsabilidad de los ciudadanos, que no ponen suficiente empeño en salir adelante. Solo hacen que quejarse y dejarse llevar por los impulsos más primarios como animales salvajes.
No sé si estaremos viviendo los tiempos más convulsos, pero lo que sí estamos viviendo son los tiempos más llenos de gilipollas con acceso a la información que ha habido nunca. Esto es ciencia. Esto es ciencia. Gilipollas ha habido toda la vida. Está en la literatura y en los libros de historia, pero parece ser que antes el gilipollas se dedicaba a ser gilipollas en su casa y en su barrio, no aspirando a más que a ser un gilipollas que trabajaba, comía y dormía y de vez en cuando hacía alguna gilipollez, pero ahí se quedaba. Hoy en día cualquier gilipollas aspira a liderar un grupo de otros gilipollas con cualquier excusa, ya sea con criptomonedas, inteligencia artificial, clases de coaching o activismo machista. Hay muchísima gente dando lecciones en TikTok, escribiendo libros y saliendo en el programa de Ana Rosa diciéndonos todo lo que hacemos mal y que en el fondo de todo está nuestra holgazanería, que nuestra es la culpa de que no nos llegue para el carro de la compra, que si quieres, puedes, que deberías perseguir tus sueños y tantas otras gilipolleces de las que hemos hablado tanto en este programa. Esta estúpida filosofía del perseguir tus sueños, que en nuestro país entró como una avalancha gracias a empresas como Mr. Wonderful, obedecía a un sentimiento de rebeldía amable y cookie contra una crisis de estancamiento que vivió la generación anterior. La sociedad colapsó, se aburrió de estar en casa abrumada por la rutina y se dijo a sí misma: ¿estás triste? Pues no estés triste. Y de ahí surgió un movimiento neoliberal imparable que nos hizo creer que la solución a nuestros problemas estaba simplemente en dejar de ser conformistas. Si no te gusta tu vida es porque no has peleado suficiente y no has soñado lo suficientemente alto. Gilipolleces, Monty Peiró. Y obviamente no estoy hablando del neoliberalismo económico propiamente dicho, que viene de mucho antes. Hablo de ese momento en nuestra sociedad en la que se instala en el consciente colectivo que la responsabilidad última de que la sociedad vaya mal es nuestra, de los individuos. Y como estoy muy harto de esta mentalidad tan yanqui y tan ridícula, he decidido desmontar con ciertos ejemplos lo estúpida que es la idea de que a base de esfuerzo se consigue todo lo que uno se pueda proponer. Pero sobre todo quiero desmitificar a esa gente que dice esas soberanas gilipolleces, porque la gente que más predica el trabajo duro es la gente que menos trabaja del mundo. Empezamos por los neoliberales más básicos, los de toda la vida, los empresarios que pregonan a los cuatro vientos lo difícil que es sacar una empresa adelante. Se tatúan la frase de no es fracaso, es una oportunidad. Y siempre que tienen un micrófono o un ordenador cerca, no dudan en acusar al gobierno de ser demasiado proteccionista y controlador, que todo el mundo es un subvencionado y que todo iría mejor si dejasen a su aire al mercado. Pero a la que pillas un libro de contabilidad al azar, descubres que todos ellos han recibido ayudas públicas y muchos de sus voceros en los medios tienen una paguita en una empresa de comunicaciones del Estado. Pregonar el sudor en la frente ajena mientras tienes la tuya bien fresquita gracias a papá Estado, que les gusta mucho a ellos decirlo, es uno de los ejercicios de cinismo más flipantes que he visto en los últimos años. Una hostia con la mano invisible abierta les daba yo, así te lo digo. Seguimos con otros parecidos. Los hijos de gente con dinero, empresas y contactos, que es muy importante lo de los contactos. Los Nepo Babies, que les llaman en Estados Unidos. Jóvenes que lucen su éxito allá donde van. Vacilan de sus sacrificios y su gran esfuerzo a la hora de desarrollar una carrera, y a la que miras su Wikipedia descubres que en la sección de familia sale media junta directiva del Banco Santander. Hay diferentes actitudes dependiendo del sector. Normalmente los hijos de actores intentan mantener un perfil más bajo, supongo que por aquello de pertenecer a un gremio así más progre, ¿no? Y lo ocultan. Pero todos ellos son hijos de otros actores. Hombre, claro. Pero curiosamente los hijos de empresarios son los que más les gusta darse golpes en el pecho y dar leccioncitas de cómo tener éxito en la vida. Sí, pero la lección real, que es ser hijo de mi padre, no la cuentan. Es perfecto. ¿Tú quieres ser rico? Sé hijo de... haber nacido en mi familia. Es que no sé, es que parecéis idiotas. Naciendo por ahí en familias de mierda, en pueblos random. Es que andáis provocando, los pobres andáis provocando. Pero no todos son gente per se exitosa. Una ideología de este calibre no podría sostenerse sin sus tontos útiles. Personajes que se creen a pies juntillas todos los preceptos que escupen sus gurús simplemente porque tienen dinero y deciden imitarles. Gente que no tiene dónde caerse muerta, pero siente un profundo desprecio de clase, a su propia clase, y piensa que aunque viva en el barrio del Cabañal o en Vallecas, los que de verdad le representan son esos niñatos pijos que le dicen que trabaje duro y se apunte a su curso de ingeniería financiera llamada Staffing Pyramidalis. Y luego, te lo podías haber currado un poquito más también. Me lo podía haber currado, pero tenía miedo de que no se entendiese. He rebajado mis dotes de renaming para que en pos del entendimiento. Pero luego están
los políticos de derechas. Todos ellos cobrando de lo público, pero todos ellos quejándose de lo público. Sus discursos suelen resumirse en la España que madruga, los ojos no saben llevar la economía y no les gusta levantarse pronto. Políticos que presumen de trabajo duro, pero que defienden unas políticas centradas en la gente poderosa y es totalmente hostil con la población más vulnerable. Ahora mismo, sin ir más lejos, hay toda una campaña contra la ocupación, que ya es recurrente, ya viene de muy lejos, y que dice mucho de lo que piensa esta gente de la población sin recursos. Venden que el trabajo duro nos dará todo lo que deseamos, pero en realidad su ideología es fruto de la holgazanería moral más crispante. Olvidar a la población más desprotegida, no atender sus necesidades, dejarlos a su suerte y no contemplar políticas que les protejan es algo propio de vagos que no quieren pensar más allá de lo que pueden procesar sin esfuerzo, que es básicamente la lógica tramposa que encierra la ley de la oferta y la demanda. Gobernar para ricos es facilísimo y no entraña esfuerzo alguno. ¿Y qué decir de esos streamers, youtubers y tiktokers neoliberales que predican el luchar duramente por sus sueños? Atacan a Hacienda y se van a vivir a Andorra cuando lo petaron con 16 años jugando al Fornite porque su forma de enfadarse era graciosa. Miran a cámara fijamente y te dicen sin avergonzarse lo más mínimo que si eres pobre es culpa tuya mientras no son capaces ni de bajar la basura o cocinar algo comestible. Y todos los que tienen éxito generan a su vez una horda de niños rata que te dicen con 13 años que hay que trabajar durísimo para triunfar en la vida y que hay que crear un valor. Hablan de la vida en términos económicos y ven a las mujeres como un objeto a poseer y que te otorga más o menos prestigio. Todos ellos probando suerte en TikTok buscando una viralidad que les dé una rentabilidad. Todos ellos probando suerte en la lotería de las redes sociales. Tú, espectador random que estás viendo este vídeo, si estás en tu casa quejándote con la situación del país, luego no te extrañe que tu vida sea una mierda. Haz como yo y mátate a trabajar haciendo vídeos de mierda que son un plagio de otro chaval que hizo lo mismo antes. Me estás intentando convencer que grabar vídeos con el móvil desde tu casa es muy duro para sentirte bien contigo mismo por lo vago que eres en realidad. No me toques los cojones, por favor. Entonces me he puesto angry. No pasa nada. Y bueno, ni un solo neoliberal sin su toque negacionista. En general, negacionista de todo lo que suponga ser consciente del mundo que les rodea por feo y llamativo que sea. Pero entre otras cosas, negacionistas del cambio climático. La salud del planeta es algo que se le atrae sin cuidado al neoliberalismo. Ello va en contra de la autorregulación. Ese mantra estúpido que alguien creyó que era una estupenda idea y fue comprada por millones de vagos morales que le vieron un sentido extremo. Ese es Adam Smith, pues el padre. Exacto, ese desgraciado. Los neoliberales viven creyendo que si el ser humano no hace nada y deja que cualquier horda de sanguinarios sin alma hagan lo que les da la gana, todo irá bien, porque el mercado se regula solo. Y así funciona igual con el planeta. Da igual la contaminación, da igual lo que hagamos y dejamos de hacer. El medio ambiente se regula solo. Que en abril no haya llovido una sola gota no significa absolutamente nada. Una panda de vagos del primero al último, Montipeiro, si me preguntas. La cosa más sencilla y cómoda de ver la situación del planeta Tierra es negar que está mal y que no hay que realizar acción ninguna. Lo verdaderamente difícil es tenerlo en cuenta. Y encima nos quieren vender que son unos currantes. Me cago en mis muertos pisados, Montipeiro. Y bueno, no quiero dejarme a uno de nuestros tipos favoritos, los que creen en toda esta mierda de la superación personal y trabajo duro para llegar al éxito, pero solo saben ir al gimnasio todas las tardes. Mira, de verdad. Gente que te dice que se levanta a las 6 de la mañana para salir a correr, sube fotos de sus abdominales con la palabra work adornando todas sus publicaciones en redes. Y el GIF de no pain, no gain. No pain, no gain y toda esa mierda. Lo único que hacen es evidenciar una falta de recursos personales gigantesca. Lo siento, pero el ejercicio físico es una de las herramientas más simples y cómodas que existen para el crecimiento personal. Solo tienes que hacerlo. Y ya está. Obviamente no quiero menospreciar a la gente que le cuesta ir al gimnasio y lo necesita por otros motivos. Yo llevo 2 años yendo a entrenar y para mí es un gran logro porque yo detesto el ejercicio físico. Yo tengo muchísimo más mérito que esa gente que va porque le gusta. O sea, yo voy y lo odio. Pero que ya está, que yo voy y que de repente es como, uy, tengo un poquito de músculo aquí y tal, pero que sin más. Sin más. O sea, que está guay porque estoy cuidando de mi salud, de repente tengo unos hombros que están muy guays, no sé qué, pero que ya está. Claro, o sea, que está muy bien que lo divulguéis porque
que es un hábito saludable, Sí. pero de ahí a venderlo como soy la persona que está al máximo control de la vida, lo sé todo sobre la superación y cualquier riesgo. José Luis, que has hecho 20 sentadillas, te quiero decir, cálmate, ¿sabes? Efectivamente, se han encontrado algo que se les da bien o lo han conseguido. Y que está muy bien, rutinación, ¿sí? pero que sin más, que tampoco es para tanto. Efectivamente. Me parece mucho más complicado y duro que todo eso buscar el crecimiento personal a través de la terapia psicológica, la aceptación de uno mismo y el compromiso con tu entorno para haceros la vida mejor mutuamente. ¿Quieres crecer como persona? Trata bien a los demás. Y luego, por otra parte, ya he dejado los ejemplos, quisiera destacar que de toda esta retahíla de gurús de pacotilla, ni uno solo te dice que busques trabajo. Todos y cada uno defienden un éxito basado en la realización individual y el prestigio egoísta, sea lo que significa esta movida que me acabo de inventar. Todo este movimiento que te vende el trabajo duro odia trabajar. Lo único que quiere esta gente es vivir paradójicamente de una idea que no siguen, ganarse la vida trabajando. Hablan de éxito, de superación personal, pero no de simplemente vivir la vida con satisfacción. Que no sea yo el que corra a defender los abusos del trabajo asalariado, que tiene muchísimos problemas y es fuente de irregularidades constante. Pero que no se engañen, en esta sociedad no todos podemos ser nuestro propio jefe, no podemos ser una marca, a muchos nos toca ser uno más. Un ciudadano que se levanta, se toma un café, lleva a sus hijos al colegio, se va a trabajar y luego se queja de que todo es una mierda cuando vuelve a casa. Y esto no quiere decir que nos tengamos que conformar, quiere decir que está bien querer mejorar, ser mejor persona, tener más satisfacción vital y hacer feliz a las personas que te rodean, pero que el rollo de trabajar duro y conseguirás lo que te propongas te lo vende gente que no trabaja duro. Que no han pegado un palo al agua en su puta vida. En su puta vida. Concluyo mi sección con una pregunta que dejo en el aire. ¿Cómo se trabaja duro para conseguir tus sueños si tus sueños son no trabajar en absoluto? ¡Qué guay! Bien, bien. Pues es que no tengo ni media coma que añadir, es que estoy radicalmente de acuerdo y creo que aunque es un tema que hemos tratado mucho, nunca está de más, porque al final siempre hay como una meritocracia basal ahí de fondo y es complicado porque evidentemente los pringados para conseguir muy poco nos tenemos que esforzar mucho. Claro. Pero eso no significa que el esfuerzo sea como... no sé cómo decirlo, es decir, tú te puedes esforzar mucho para llegar a un tope muy pequeño. Claro. A partir de ahí, no te esfuerces más. Ya. Que da igual. O sea, da igual porque a partir de ahí ya están los ricos. Entonces, pues sí, te vas a tener que esforzar y vas a tener que estudiar mucho y currártelo un montón para tener unas metas de mediocres, ¿no? A lo mejor pues para sacarte una oposición y de un grupo B y pues tener una vida desahogada. Eso te va a costar mucho esfuerzo si eres un pringao. Si tú lo que quieres luego es dirigir un banco, olvídate. O sea, no es como... Hay un tope de esfuerzo. No puedes dirigir un banco. Que entonces no es como... Claro, no puedes dirigir un banco si eres un desgraciado, ¿sabes? Claro. Y de vez en cuando el propio sistema, que esto lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Creará una figura que te haga creer que sí. Porque al final necesita esos ejemplos. Siempre pongo el mismo ejemplo de Carliños Brown, que sale de las favelas para venderte que cualquiera puede salir de las favelas. El caso es que ha salido él y ninguno más. Con lo cual es la excepción. No se trata de ninguna norma. Y al final es un poco lo de siempre, pero es curioso cómo este discurso se replica y se autoperpetúa y la gente sigue creyendo. Y se está perpetuando en gente muy joven, que yo cuando, de verdad, no es cuestión de historietas de abuelo cebolleta ni nada, o sea, pero yo cuando tenía 14, 15 años solo quería follar pero esta gente está pensando en dinero. O sea, está pensando en dinero, en abrirse un negocio, en popularizarse su marca. Se hacen logos. Hay gente de 15 años que se hace un logo. ¿Un logo de qué? Un logo de ellos. ¿De ellos? De ellos cogen un apodo que se inventan. O sea, yo era Excaliburcio, que es el peor apodo que ha existido jamás, ¿vale? Pero ellos tienen otras mierdas, rollo, se ponen... el Rubius, el Chocas. El Rubio, por ejemplo, hay algo peor que el Rubius. El Rubius también tiene el Chocas, lo que sea. Y se hacen pues hacen un logo, ahora con la inteligencia... La marca personal, ¿no? Sí. Marca personal e incluso se pueden llegar a hacer un logo, pues eso. Es rollo... ¿Quieres jugar a la consola y ya está? Y ya está. Y comparte... Bueno, ahora iba a decir comparte porno con tus amigos, que eso ya es muy viejo ya. Sí, lo de compartir porno es una cosa muy de mi época. Compartir láminas de Son Goku pornográficas. Me siento muy mayor, sí.
En fin. Así bueno, que pues nada. que la moraleja, no persigáis vuestros sueños. No Dejad- persigas vuestros sueños y además no con la trampa de quiero trabajar duro porque es mentira. Claro. Todo el mundo quiere No ganar pegar. dinero sin Claro. o sea, es todo mentira. Eso el trabajo duro no es verdad. Ya. Nadie dice la verdad cuando defiende el trabajo duro. Que os den a todos. Pues ya estaría. Ya estaría, Montipiro. Muy bien. Despedimos este Todo Mal con público. Muy Gracias a nuestro público. Oye, qué maravilla. La verdad es que deberíamos traer a más gente. Sí, yo creo que lo podríamos vender en Patreon. Además, os hemos dado un café A ver, y una tarta. si ni la vida moderna cobraba al público, nosotros vamos a cobrar al público. Hombre, pues a ver si te crees que esto es como venir a donar sangre, que te dan una Coca-Cola y un bocadillo. Al público de los... Aquí, el que quiera venir que pague. El público de los podcasts no paga. Bueno, el nuestro no sí. paga. El nuestro sí. Bueno, Ese es mi sueño. Déjame. ¿ese es tu sueño? Ese es mi sueño. A ver, nosotros también perseguimos el vivir sin trabajar. Bueno, pues eras ok. tú, pero a mí me está saliendo regular. A mí me está saliendo regular. Bueno, nos vamos a ir, no sin antes recordar que por favor la gente se haga Patreon, Ujú. patreon.com/todo mal, es muy sencillo, os van a pedir 3 datos, vuestro nombre y vuestra tarjeta de crédito. Lo ponéis, Ujú. nos dais 2 euros al mes. Súper fácil. Y de verdad lo Hasta digo mi ya, madre lo ha hecho. lo digo ya de una manera, Y mi o sea, madre, lo pido bueno, por mi madre, favor. pero, mi madre es una persona súper inteligente, súper capaz y tal. Hombre, pero tu madre es una persona muy inteligente. mi madre es que flipas de madre es lo maravillosa. inteligente que es, pero Pero si hasta ella, pero- que es tu madre y que no claro. tendría por qué tal... claro. pues, yo lo está digo ya quedando por- peor, esta justificación está quedando peor. Yo lo digo porque yo, por ejemplo, tengo que... Yo tengo que ir mucho a terapia y ahora Sí. mismo solo me llega para 2 sesiones al mes. Entonces quieres 4 tú. en Necesito realidad. 4. Necesitas 4. O sea, es que es un tema importante, ¿vale? Vale. Entonces, por favor. Y ya estaría. Nos vamos a ir con una ¿Con canción qué? de Carolina Otero, Muy bien. que es una artista valenciana que es como la PG Harvey valenciana. Perfecto. Es maravillosa. Ujú. Acaba de sacar un disco que se llama Popalina. Muy Y bien. esta canción se llama Sé dónde vives. Y eso Ideal. mismo os vamos a decir como no nos pagáis el Patreon, ¿eh? Así que... Muy bien, la semana que viene Más y y o o peor. peor.